Hola, mi nombre es Mauricio. Yo soy Carolina. Nosotros somos padres de una niña de 11 años y un niño de 8 años quien fue diagnosticado con una inmunodeficiencia primaria. Nosotros teníamos a un bebé recién nacido que estuvo en la casa y empezó a tener enfermedades e infecciones constantes y empezamos a llevarlo al pediatra. Como cualquier niño se puede enfermar. Se enfermó muy seguido. Y el pediatra decidió hacerle los exámenes y determinó que no tenía ningún tipo de defensa. Y nos refirió a un especialista inmunólogo, quien, después de hacer los exámenes apropiados, determinó que él sufría de agamaglobulinemia. Nosotros también participamos en USAID-Net. La forma en que esto funciona es que le permitimos a los doctores acceder a la información médica de nuestro hijo y así ellos pueden entender cuántas veces él se enferma, qué tipo de enfermedades ha tenido durante el año. Esto le proporciona a personas como mi hijo el hecho de poder tener mejores tratamientos, porque cada paciente de inmunodeficiencia es diferente y a menos de que todos participemos en este tipo de programas, los médicos no van a poder desarrollar tratamientos que sean específicos y que realmente mejoren la calidad de vida de los diferentes pacientes de inmunodeficiencia. Lo que yo quiero compartir con otras personas de la comunidad hispana es que como paciente o padre de un paciente, lo más importante es involucrarse y educarse en el tema. Tener el conocimiento es tener poder. Desafortunadamente, la comunidad hispana no está bien representada en los datos o en las investigaciones sobre pacientes con inmunodeficiencia. Por esta razón, les pido a ustedes que participen en las encuestas, en los estudios clínicos, en el USAID-Net, el registro de pacientes con inmunodeficiencias. Las investigaciones son importantes porque nos han ayudado a entender mejor las enfermedades de inmunodeficiencia primaria y desarrollar tratamiento para mejorar la vida de pacientes como Alejandro.